esta noche, algo que Dios me ha hablado mucho el día de hoy, ¿no? Es lo fiel que Él es. Lo fiel de todas las cosas que Él hace. Y tengo en mi corazón dos historias muy fuertes. Una me la contó mi esposa y otra la leí en Facebook. Creo que la compartió Lorena. La primera historia es de la que leí en Facebook, creo que es de los musulmanes, de un misionero que fue a ese lugar. Y simplemente fue pues para ayudar, creo que en Siria, de las dificultades que están pasando, pues para hacer como ofrecer su ayuda, ¿no? En medio de la guerra, de todas estas cosas, poder hacer algo. Y Dios los lleva también a compartir en medio de eso la palabra, el evangelio, ¿no? En una de esos días que él estaba haciendo, él está con un traductor, ¿no? Entonces, él va a compartir. Él entra a una carpa y se presenta, simplemente se presenta. Dice, hola, yo soy Daniel y ya, o sea, como que vengo a ayudarles, vengo a ofrecerles alguna cosa. Las personas se asustan muchísimo y se horrorizan y empiezan a gritar y, uy, ¿qué está pasando acá? Y él se asombra mucho, ¿no? O sea, como la reacción de ellos. Y ellos le comentan, ¿no? Con el traductor pues empiezan a hablar y él le dice, es que anoche vino un señor y abrió también nuestra carpa. Y él era muy resplandeciente y nos dijo que se llamaba Jesús. Y nos dijo que mañana, o sea hoy, nos iba a enviar una persona que se iba a llamar Daniel. Y se desapareció delante de ellos. Ellos quedaron asombrados y pues quedaron con esa expectativa, ¿no? De, uy, ¿qué va a pasar? Y cuando llegó pues él, que se llamaba Daniel, para ellos fue muy... O sea, tú vienes a contarnos del que se nos apareció anoche. ¿Qué sabes más de Jesús, no? Y ellos abrieron su corazón a Dios, lo recibieron y es parte como, esa noticia la sacaban como parte de lo que Dios está haciendo en medio del islamismo, ¿no? De los musulmanes y todo esto que está pasando. Y es una buena noticia. Yo creo que muestra que Dios es fiel. O sea, hay un avivamiento, tal vez con las personas que uno menos piensa, ¿no? Porque uno diría a los islamistas, uy, no, yo no voy por allá porque me... Pero Dios hace cosas y a mí me sorprende lo fiel que Él es, porque su amor es demasiado grande y abarca todo. La otra historia es de también, no sé si era un pastor del libro, las historias de la librería. También es como un misionero y Dios le dice que tiene que irse para un país. En este momento no me acuerdo cuál es el país. ¿Perú? Perú. Entonces él dice, Dios lo manda para Perú. Entonces él se va para Perú. Él no sabe qué tiene que ir a hacer a Perú. Simplemente Dios le dijo, levántese, hágase la maleta y váyase para Perú. Y era como un viaje muy rápido, ¿no? Como de ida y vuelta. No era un viaje como de un mes, una semana, no era nada planeado. Y él se fue para Perú. Y él llegó a Perú y llegó muy tarde, como en la noche. Y era ya casi como madrugada. Y el Señor le dice, ve a una librería que queda en tal parte. Y él se fue para la librería. Yo no sé qué tenga, tal vez Dios me mandó a comprar un libro para que me ministre o algo así. Entonces llegó a la librería. Y cuando llegó a la librería pues, estaba todo cerrado, ¿no? Pero había una persona. Era como un indígena. Y estaba esperando también en la librería. Estaba esperando a que la abrieran. Empezaron a charlar, ¿no? ¿A qué vienes? No sé qué. No, vengo a comprar libros porque necesitamos, pues creo que era para una iglesia en medio de los indígenas.
Entonces venía como con ese anhelo de comprar un libro porque, pues para edificación, ¿no? De lo que Dios iba a hacer. Y bueno, esperaron un tiempo, ahí estuvieron hablando, ahora en la librería, ¿no? Entran los dos y empiezan a mirar como los libros, a comprarlos. Bueno, él también entra como a mirar a ver qué es lo que Dios quería que fuera en esa librería. Y él empieza a ver que los libros son muy caros. Entonces la persona de Perú empieza como a mirar y coge como algunos folletos, porque ni siquiera le alcanza para los libros. Entonces él se da cuenta, ¿no? De que él solo cogió unos folletos. Oye, ¿por qué no? Hay muchos libros, ¿por qué no tomas otros libros? Él me dijo, no, están muy costosos, yo no puedo comprar eso. En ese momento, él se dio cuenta de que Dios lo había enviado hasta allá, lo había ido a ir de madrugada a encontrarse con él en esa librería para que le comprara todos los libros que él necesitaba. Son historias que a mí me muestran mucho lo fiel que es Dios, que hace cosas de la nada, ¿no? Muchas veces nosotros miramos a Dios desde la Biblia, ¿no? Pero en el día de hoy Dios sigue haciendo muchas cosas. Y a mí esas historias me sorprenden mucho, porque la verdad yo quiero vivir una de esas historias. Yo quiero llegar acá un día, no, Dios me mandó a una librería, no, mentira, a otra librería también de Perú, que Dios haga lo que quiera, pero es algo que Dios ha tocado últimamente en estos días para ver lo fiel que Él es, ¿no? Traer personas desde otra parte del mundo para suplir aquello que tú necesitas, que la iglesia necesita, que la familia de Dios necesita. Es algo que a mí me sorprende mucho, ¿no? Y también me llena de mucha alegría. Quería compartirles esto para que no nos olvidemos de que Dios es fiel y que Él puede hacer lo que sea desde cualquier parte del mundo. Dios es un Dios internacional, no nos olvidemos que Dios es internacional. Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida y también para otras personas a través de nosotros. Bueno, vamos a entrar en el tema del día de hoy. El pastor Américo, algo que dijo el domingo, si no estoy mal, fue algo que la iglesia tiene que volver a hacer la pregunta: ¿qué es lo que haría Jesús? ¿Qué es lo que haría Jesús cuando nos encontremos con diferentes circunstancias? Entonces, siempre hacernos como esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que haría Jesús en esta circunstancia? O para tomar ciertas decisiones. Y algo que Dios me guiaba era que si nosotros estamos siguiendo a Jesús, porque nosotros no podemos decir, bueno, ¿qué es lo que Jesús qué haría en mi circunstancia? ¿O qué le respondería a tal persona si estuviera acá en este momento, no? No podemos decir eso si no estamos al lado de Jesús, si no lo conocemos bien, si no lo seguimos. Entonces quiero que por favor vayan en su Biblia a Mateo capítulo 8, versículo 18. Mateo 8, versículo 18. En adelante. Amén. Amén. Y dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas, Padre Celestial.
Te pido en esta noche, Señor, que hables a nuestro corazón, que nos permitas tener revelación de tu palabra, Señor. No solo conocimiento, sino la revelación que viene a través de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Guíanos, Señor, a través de este pasaje, Señor, y muéstranos, Señor, lo que tú quieres decir a nuestras vidas, Padre Celestial. Abrimos nuestros corazones, Señor, para que tú entres, para que tu palabra entre en nuestras vidas, Dios, y haga lo que tenga que hacer. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que dirijas todo. En el nombre tuyo, amén y amén. Bueno, este pasaje se trata de seguir al Señor Jesús, ¿no? En estos días yo me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Qué es seguir al Señor Jesús? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué me falta para poder seguirlo y que no se me pierda de vista, ¿no? Muchas veces, uno cuando sigue algo y se le pierde de vista, ¿lo puede seguir o no? Se pierde, ¿cierto? Si yo voy corriendo detrás de un taxi, pero el taxi va más rápido y voltea a la izquierda y yo cojo para la derecha, pues quedo perdidísimo, ¿no? Entonces, a través de este pasaje, vamos a ver qué cosas tienen que haber en nuestra vida para no perder de vista al Señor Jesús. Porque acá, bueno, vamos a hablar un poco del contexto. Acá estaba Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces empiezan a venir muchas personas, ¿no? A que la sanen. Entonces el Señor Jesús empieza a sanar muchas personas. Y también como cumplimiento de lo que decía el profeta Isaías. Porque dice que Él vino a calmar toda dolencia y toda enfermedad. Entonces eso era también parte del cumplimiento de lo que el Señor Jesús hacía. Entonces había mucha gente. Y el Señor Jesús, ¿qué dice? Versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Él dijo, uy, no, esto es mucha gente, a mí no me gustan mucho las multitudes, ¿no? Entonces dijo, no, vámonos para el otro lado. Entonces le pasó como en secreto, uy, vamos a pasar al otro lado, pero que nadie se dé cuenta. Entonces empezaron a pasar al otro lado, ¿no? Pero ¿qué personas estaban siguiendo al Señor Jesús? Podríamos decir personas enfermas que se habían sanado, ¿cierto? Personas que tal vez tenían alguna dolencia o alguna dificultad. Y el Señor Jesús había llegado para sanar o liberar y calmar todas las cosas, dar paz en su vida, ¿no? Lo primero que vamos a ver con este versículo es que no debemos conformarnos. ¿Por qué digo que no debemos conformarnos? Porque si somos tal vez de esas personas que Dios ha hecho algo en nuestra vida, y yo creo que acá todos podríamos levantar la mano, ¿no? Dios, si estamos acá es porque reconocemos que Dios ha hecho algo en nuestra vida. Tal vez nos podemos ver reflejados en aquellas personas. Pues estamos rodeando al Señor Jesús porque Él hizo algo en nuestra vida. Pero acá el Señor Jesús dice como que vámonos para el otro lado. Y eso ya requiere un esfuerzo, ¿no? De pronto ir en barco, remar. Si no tenían, buscarse las formas de cómo pasar al otro lado. Pero algo que yo me veo reflejado en estas personas es que si yo he recibido algo del Señor Jesús, yo no me quiero conformar. Si yo he recibido un milagro del Señor Jesús, yo quisiera seguirlo hasta el final, ¿no? O sea, seguirlo sin importar lo que pase. Y esto es algo que muchas veces pasa, ¿no? Y acá ha pasado muchas veces, que viene algún siervo del Señor con el don de sanidades o hacer alguna cosa, y hay mucha gente, pero después de todas esas personas, ninguna va a la iglesia, ninguna quiere hacer más, ¿no? Por buscar a Dios, sino se conforman con el milagro que recibieron, se conforman con esa ayuda que recibieron de Dios, simplemente y ya. Pero lo que nos lleva a esta palabra es a que no nos conformemos. Algo que Dios me habla era que no debemos conformarnos.
como lo que hemos recibido en nuestra vida, lo que Dios ha hecho por nosotros, no nos conformemos con eso. No nos conformemos con esas cosas. La invitación es para pasar al otro lado, ¿no? O sea, y requiere algunas veces esfuerzo. Requiere hacer más de lo que muchas veces estamos haciendo normalmente. Tal vez algunos de ellos tenían una vida ya establecida, ¿no? O sea, como que, bueno, yo vivo acá, tengo mi empresa, hago ya cosas, pues ya tengo mi vida lista. Recibo lo que el Señor me hizo, uy, gracias, pero yo acá no me muevo. Y muchas veces en la vida cristiana tenemos como esas barreras, ¿no? O sea, pues yo oro una vez al día, yo busco al Señor, hago devocional, pero y ya, pues yo me congrego y ya. Pero Dios nos hace un llamado a que no seamos de la multitud, que no seamos simplemente de la multitud. Y yo creo que acá pues no podemos ser la multitud, una multitud así gigante de 5,000 personas o algo así, pero estamos muchos, ¿no? ¿Y quiénes de nosotros tomaría ese paso a no conformarnos? A dejar, y cuando uno no quiere ser conformista, siempre tiene que hacer más, ¿no? Si alguien que tiene una empresa dice, no, yo no me conformo con que mi empresa venda, no sé, 5 millones de panes. No, yo no me conformo con eso, yo voy a sacar otra sucursal y voy a tratar de esforzarme a que también en Paipa y en Sogamoso se venda, también tenga una panadería. Eso requiere mucho esfuerzo. Eso requiere mucho esfuerzo. Y también parte del llamado de nosotros es que no seamos de la multitud, de que no nos conformemos con venir a la iglesia, de que no nos conformemos tal vez con el liderazgo que tenemos, que no nos conformemos con lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, porque si nos conformamos tal vez se nos pierda Jesús de vista. Si nos conformamos tal vez nos vamos a levantar al otro día y Jesús ya está al otro lado. Y si uno se pone a ver el pasaje así de largo, hubo como 2 días que se fue a diferentes lugares. O sea, de ahí salió y llegó al otro día. Y ahí dice, y al otro día salió también para otro lado. Entonces Jesús era alguien que se estaba moviendo, ¿no? En todo momento. Jesús no era como que se establecía en solo un lugar, sino estaba pasando por muchos lugares. Entonces nosotros no podemos dejar o perder de vista al Señor Jesús, conformándonos tal vez con nuestra vida espiritual, ¿no? Lo hablo más que nada porque tal vez escuchando las historias que les comenté al principio, yo digo, uy, qué bonito es Dios, ¿no? O sea, Dios hace unas cosas tan bonitas, pero tal vez si yo no estoy al lado de Él, yo no pueda ver esas cosas. Tal vez si yo me conformo, yo no pueda ver esas cosas en mi vida. O yo no pueda ver que Dios me utilice para hacer esas cosas a los demás. Entonces a mí cuando escucho una historia así, me apasiona y me confronta. Porque digo, ay, ¿por qué no está pasando eso en mi vida? ¿Por qué yo no estoy viendo esos milagros? ¿O por qué no estoy llevando a alguien algo que no necesitaba o que Dios se lo pidió? ¿O por qué yo cuando pido alguna cosa, por qué no tengo respuestas? Y muchas veces me confronta muy fuerte, ¿no? Porque digo, tal vez me he conformado. Si no estoy viendo eso en mi vida, tal vez yo me he conformado. Tal vez yo no he hecho por buscar más de Dios. O yo no estoy buscando a Dios para decirle, Dios, ¿dónde hay una necesidad? O no, mi oído no está tan cerca de Él para saber qué es lo que Él quiere decirme. Entonces, es algo que a mí me confronta mucho y es un llamado que tal vez el Señor nos hace, ¿no? Que no nos conformemos. Que no nos conformemos porque Dios quiere hacer cosas en estos días. En estos días yo creo que Dios tiene algo ya preparado, pero es para los que no se conforman. Es para aquellos que no simplemente hacen lo que tienen que hacer, sino van más allá. Un ejemplo de ellos es Daniel, ¿no? A mí me sorprende mucho Daniel porque
dice que oraba 3 veces al día, ¿no? O sea, él salía para su almuerzo y él decía, uy, no, yo voy a almuerzo rápido y me meto a orar. Me levanto por la mañana y me meto a orar. Salgo del trabajo y voy y me meto a orar. Porque él no se conformaba. Él seguía buscando más de Dios en todo momento. Entonces, que nuestras vidas busquen siempre, siempre más del Señor. Que no nos conformemos. Una vez yo estaba con el pastor Jack, ¿no? Y yo le dije, pues no estaba muy bien con las cosas del Señor. Yo le dije, no, o sea, como que he bajado, me siento como mal. Y él me decía, no te conformes. Me decía, yo tengo 33 años en el ministerio y sé que Dios siempre tiene más. Y yo decía, sí me conformé. Porque uno muchas veces busca al Señor así con tanta intensidad que uno ya se siente lleno. Y dice, uy, Dios ya está conmigo. Pero deja de buscarlo, poco a poco, ¿no? Y se va apartando. Y cuando menos se da cuenta, uno está lejos del Señor. Entonces no nos conformemos y busquémosle con intensidad. Busquemos lo que Dios quiere hacer para estos días. Porque yo creo que es algo maravilloso. Y es algo que tal vez iba a perder también ellos, ¿no? Porque ellos, como no pasaron como el Señor Jesús la multitud, en el camino que se encontraron, que el Señor Jesús reprendió al viento y a la lluvia, la autoridad, y les dijo que no tenían fe, los regañó, pero vieron lo que el Señor Jesús hizo. Más adelante, la liberación de los gadarenos, ¿no? La liberación de los endemoniados. Entonces, nos podemos perder mucho si nos conformamos. Nos podemos perder de ver lo que Dios quiere hacer si nos conformamos. Versículo 19 y 20. Y dice así, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras no tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El segundo punto es que tenemos que aprender. Es algo pues muy lógico, ¿no? Él lo llama maestro, pues tienen unas ganas de aprender pues muchísimas, ¿no? Pero no solo aprender como de las cosas que el Señor había hecho, ¿no? Porque ¿qué había pasado arriba? Milagros, habían pasado sanidades. El escriba, ¿qué es lo que había visto? Eso. ¿Él por qué quería aprender del Señor Jesús? ¿Qué estaría buscando? Tal vez hacer milagros, tal vez hacer sanidades. Y el Señor Jesús le dice, listo, ¿quieres aprender? Te voy a enseñar una lección, mira. Las zorras tienen guaridas, ¿cierto? Y el escriba, sí, tienen guaridas, listo. Y las aves de los cielos nidos, ¿cierto? Sí, yo sé que las aves de los cielos tienen nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ay, hijo de ma chica, como que me estoy equivocando. Acá, ¿qué le estaría queriendo decir el Señor Jesús? O sea, ¿quieres aprender? Me llamas maestro. O sea, ¿qué quieres aprender de mí? O sea, que no solo tienes que aprender como lo bueno, ¿no? O sea, lo que se ve visible, los milagros, las sanidades, sino que también ¿qué? Yo no tengo un lugar donde reposar. También tienes que aprender eso. Nosotros del Señor Jesús aprendemos muchas cosas, ¿no? Pero algo que resalta en este pasaje es que tenemos que aprender, pero tenemos que aprender todo. No solo lo bueno, sino también las cosas. Yo me imagino a Pedro, ¿no? Pedro no solo aprendió lo bueno de la transfiguración del Señor Jesús, o sea, esos momentos que están altos, ¿no? Él no solo aprendió eso, él también aprendió las cosas difíciles al lado del Señor Jesús. Él también lo vio sufriendo por allá en el Getsemaní. Él también lo vio. Y si ellos revisaran, los discípulos revisaran la historia, que se encontraban a un Jesús que había nacido en un pesebre.
pero Él era su maestro. O sea que ellos tenían que aprender ¿qué? Todo. No solo lo bueno, sino también cuando los regañaba, cuando le jalaba las orejas a Pedro, ¿no? El imprudente muchas veces Pedro, pero tenía que aprender todo. Y acá cuando tal vez muestra esas cosas, yo me pongo a pensar en ese Jesús que sufre y que no tiene nada, ¿no? En ese Jesús que pasó la vida tal vez aún perseguido todo el tiempo por los escribas, siempre había ahí quien le dijera, no, eso no es así, o que le estuviera diciendo cosas, ¿no? Pero eso también tenía que aprenderlo. Si queremos aprender del Señor Jesús, no tenemos que tener una doble intención en nuestra vida, porque muchas veces queremos de Jesús solo una parte, queremos de Jesús solo, el amor del Señor, o sea que yo sé que Dios me ama, eso es lo que tomamos del Señor Jesús, pero cuando nos dice, tienen que amar a sus enemigos, ahí decimos, no, eso ya no, yo solo aprendo esto y esto no. No sé si a ustedes les pasaba tal vez en el colegio, uno siempre era muy bueno en una materia y en otra no era tan bueno. Yo era bueno en matemáticas y era malísimo en inglés. Y Dios me dio una esposa que habla inglés. Dios sabe por qué. Pero a uno le pasaba eso. ¿Y uno a quién le rendía más? Pues a la materia que uno más le gustaba, ¿no? Y en la otra materia era como que, no, es que no es tan chévere. Pues yo veía por allá que hablaban en inglés y pues yo no entendía nada. Pues yo me perdía, yo me ponía a hablar con el compañero, hacía otra cosa, ¿no? Y en la materia que uno más le gustaba, uno le metía la ficha, pues uno, no, pásenme al frente, yo hago los ejercicios, mejor dicho, de todo. Y uno se hacía resaltar por alguna cosa. A mí hasta me buscaban para que les pasara soplete, porque como era bueno en matemáticas, y muchos se quedan en matemáticas, pásenme soplete, no sé qué. Entonces, uno se resalta por ser muy bueno en una cosa y en otro como que no tan bueno. Con el Señor Jesús tenemos que aprender, pero todo. No solo una parte. No es que yo soy mejor en el amor, en diciéndole a las personas que Dios les ama, pero no en diciéndoles que tienen que perdonar a sus enemigos, porque si no, no reciben perdón. Entonces tenemos que aprender todo del Señor Jesús, todas las cosas con las que Él quiere hablarnos, ¿no? No solo con una parte. Y nosotros siempre pues sacamos muchas excusas también por eso, ¿no? Que sabemos, no es que Dios me ama y Él siempre me va a perdonar. Pero también sabemos que va a llegar un día en que llegue el juicio y que si pues no estamos bien con el Señor, puede que no vayamos con Él. Entonces tenemos que aprender todo el Señor Jesús. No podemos solo quedarnos con una parte del Señor Jesús, ¿no? Y es algo que es muy hermoso porque Él nos enseña, o sea, uno mira al Señor Jesús y uno lo ve tan opuesto a lo que uno es muchas veces. O sea, es como que yo soy serio y uno mira al Señor Jesús alegre. Acá en este ejemplo, ¿no? Él viene muy emotivo. Yo te voy a seguir hasta donde quiera que vayas. Eso, ¿a qué nos recuerda en la Biblia? A Pedro, ¿no? ¿Sí se acuerdan de Pedro? No, yo te sigo hasta la muerte y mejor dicho. Y con todo el ánimo viene, ¿no? Y el Señor Jesús, listo, ven. O sea, él no le va a decir que no, pero le recuerda que también hay otras cosas que tiene que aprender, ¿no? Y era de los fariseos. O sea, que era muy pupi, ¿no? Era como de los que, o sea, tenían que ser reconocidos como maestros. A los que reconocían como maestros eran como, o yo soy discípulo de tal persona. Entonces, como una referencia, ¿no? Para que los reconocieran. Pero el Señor le dice, no, usted quiere venir, listo, venga. Pero es que yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿En serio quiere venir? Pues venga, yo no le voy a decir que no. Pero tenga eso presente, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Entonces, para mí es muy curioso porque eso nos hace un llamado que tenemos que aprender todo el Señor Jesús.
no quedarnos con una parte de la Biblia y otra no. O sea, tenemos que cogerlo todo, todo, todo. Entonces el primero es, ¿no qué? No conformarnos, no ser parte de la multitud. El segundo es que tenemos que aprender todo, todo lo que el Señor Jesús tiene para nosotros. Y el tercero es que en nuestra vida no tienen que haber excusas. Vamos a leer el versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este pasaje es muy fuerte, ¿no? Porque uno dice, uy, pero ¿cómo así que el Señor Jesús no va a dejar que vaya y entierre a mi papá? ¿No? O sea, es algo como muy importante, ¿no? O sea, uno ya es como para despedirse, para decir, para estar con la familia en medio de ese dolor, ¿no? Pero el discípulo le responde, déjame que vaya primero. O sea que el discípulo tenía que otra prioridad por encima de Jesús. Había una prioridad por encima de lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Esto lo podemos tomar como una excusa, ¿no? Excúseme, qué pena, no puedo ir a la fiesta que están haciendo porque tengo otra cosa que hacer. O cuando uno dice, no puedo ir a la iglesia porque tengo otros inconvenientes, ¿no? Excusas. ¿Cuántas veces en nuestras vidas han habido excusas, no? Y acá ponen un nivel muy alto de excusa. O sea, es una excusa que uno no le diría que no. O sea, si yo fuera, digamos, Jesús y me llegara alguien, digamos, Jair, dijera, no, es que no puedo estar en la iglesia, no puedo ir al culto porque es que tengo que ir a enterrar a mi papá y no sé qué. ¿Uno qué le diría? Uy, no, ¿cómo así se murió su papá? No, pues vaya. O algún jefe de uno, alguna cosa, uno le dice algo así y es una excusa hasta válida, ¿no? O sea, como que está muy alto y uno dice, no, eso como que sí tiene permiso para eso. Pero el Señor Jesús insiste en que tiene que seguirlo a Él y dejar eso para otros. Entonces las excusas en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuáles han sido nuestras excusas para el Señor Jesús? ¿Cuáles son nuestras excusas para no seguirle? Porque en sí el llamado es a seguirle. Jesús no le está diciendo, es que usted tiene que ir hasta la región de tal y allá vaya y hace unas vueltas para mí, después regresa y listo. Ese es su trabajo. No. Simplemente tenía que seguirle. Eso era lo único que el Señor Jesús le estaba invitando a hacer, ¿no? Sígame. Pero él tenía excusas. Y yo creo que en nuestra vida, bueno, hablo también personalmente, muchas veces tenemos excusas, aún hasta para buscarlo. Yo no me imagino tal vez a Abraham, ¿no? Abraham diciéndole al Señor, no, cuando le dice que le entrega a su hijo, ¿no? Ve, lleva a tu hijo y me lo das. Y Abraham, uy, no, es que tengo otro evento que tengo que hacer, entonces no voy a poder ir ese día, Señor, perdón, discúlpame. Excusas, ¿no? O tal vez le hubiera dicho a Abraham, no, es que si le digo a mi esposa, uy, no, ella no me va a dejar hacerlo. Excusas. Excusas para lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, lo que Dios nos invita es a que quitemos esas excusas. Y esta excusa es muy alta. Yo no me imagino, presentándole eso al Señor. Eso es, pues primeramente para mí, en mi familia no se ha muerto nadie, ¿no? Yo no me puedo tal vez poner en el papel tan cercano de ello, pero el Señor le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tienes que seguirme. Es más importante que me sigas que eso. Y nosotros muchas veces sacamos excusas, bueno, para orar. Tal vez decimos que no tenemos tiempo.
que estamos muy ocupados, que tenemos asuntos, trabajo, que tenemos familia, que estamos casados, que tenemos muchas cosas por hacer, ¿no? Que tenemos aún cosas que hacer en la iglesia, pero no buscamos al Señor. No estamos buscando al Señor por las excusas que tenemos. Y el Señor acá nos muestra claramente que si queremos seguirle, tenemos que quitar todas las excusas. Excusas tal vez aún de hacer más, ¿no? Porque también lo que les decía al principio era pasar al otro lado. Tal vez ellos ya veían que había una tormenta, pero el Señor dijo que tenían que pasar, tienen que obedecer. Entonces, las excusas no están para nuestro Señor. El discípulo, ¿cómo llama al Señor Jesucristo? El discípulo. El último discípulo, ¿cómo le dice? Señor. Esto ya tiene otra connotación, ¿no? Señor. Alguien que le dijera Señor, alguien más que llevaba implícito. Que él era el jefe, que él era el amo. Amo y dueño, o sea, de su vida. Él le dijo, tú eres mi amo y mi dueño, pero discúlpame. O sea, en esa época yo creo que un esclavo no podía decir eso porque ¿qué pasaba? Le iba mal. ¿Cómo así que usted me está pidiendo permiso para ir a hacer eso si yo soy su dueño? Yo soy el dueño de su vida. O sea, ¿usted cómo me está pidiendo permiso para eso? Y el Señor en medio de todo es muy amable, ¿no? Porque si Él está diciendo Señor, o sea, cuando uno le dice Señor a nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que le obedece en todo. O sea, no tiene otra opción. O sea, uno muchas veces llama a nuestro Señor Jesucristo Señor, pero muchas veces no le obedecemos. Entonces, es un llamado también para que nuestra vida, o sea, si decimos algo, pues actuemos bajo ello. Si llamamos a Dios nuestro Dios, nosotros ¿por qué estamos pidiendo consejo a otras personas? Si nosotros llamamos Señor, o sea, es porque dependemos de Él, ¿por qué estamos buscando en otras cosas lo que Dios nos puede dar? Entonces es un llamado también de obediencia, ¿no? Y para terminar ya la última parte, nosotros estamos sacando excusas, ¿no? Y el Señor muestra algo muy claro en esta parte, ¿no? Cuando le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir? Que la persona que estaba en el baúl estaba muerta, pero las personas que estaban llevando al cementerio a esa persona también estaban muertas. O sea que en ellos no había vida. ¿Qué está implícito en esa frase? ¿Que dónde está la vida? Si Él dice, ellos, si tú vas tras ellos, ellos son muerte. Aún los que están vivos están muertos. Sígueme. Y está implícito que en Él había vida. Y nosotros muchas veces con las excusas no nos estamos perdiendo nada más y nada menos, sino de ¿qué? De hallar la vida. De hallar la vida que tiene Jesús para nosotros. Entonces, bueno, pues en esta noche que podamos quitar las excusas de nosotros. Nosotros muchas veces decimos no puedo porque estoy haciendo tal otra cosa, no puedo porque tengo esta cosa más importante que hacer, no puedo orar porque es que primero está un evento que tengo, ¿no? Primero están otras cosas. Pero el Señor nos invita a que en Él, solo en Él está la vida. Entonces que quitemos las excusas. O sea que las excusas en nuestras vidas, ¿a qué nos llevan? Según el pasaje, a la muerte. Cuando hay excusas en nuestra vida para Dios, nada más y nada menos nos estamos dirigiendo hacia la muerte o hacia cosas que no tienen la vida que tiene el Señor Jesús. Entonces que nuestras vidas
escojan al Señor Jesús. Ese es el llamado que nos hace. El llamado que nos hace esta noche la palabra es a que sigamos al Señor Jesús, que solo en Él está la vida, que no nos conformemos, que aprendamos todo lo que Él tiene para nosotros, porque Él tiene muchas cosas y que en nuestra vida no hayan excusas, que cortemos totalmente de las excusas, ¿no? Yo le digo tal vez también de modo personal, muchas veces hay muchas excusas, muchas veces uno no busca a Dios porque está haciendo otras cosas, ¿no? Uno no lo busca con la misma intensidad con la que el corazón por dentro de uno desea. O sea, como que uno quiere buscar a Dios, pero al final dice, uy, no, mejor hago otra cosa, porque qué aburrición. O mejor hago otra cosa, o estoy ocupado haciendo otra cosa, un trabajo, no, mejor me ocupo en otra cosa. Y muchas veces nuestro tiempo libre lo malgastamos. Deberíamos invertirlo en la vida, que es el Señor Jesús. Entonces, lo que nos invita la palabra y aún el mismo Señor Jesús, a través de ella es a que le sigamos, ¿no? Esta noche yo creo que el Señor Jesús nos dice, sígame. ¿Qué respuesta vamos a tener para eso? No hay excusa que valga para seguir al Señor Jesús. Y tal vez podamos perderlo, ¿no? Es algo que el pasaje tal vez cuando uno lo lee, yo decía, o sea, digamos está la multitud y el Señor Jesús se fue para tal lado. Y yo, ¿y dónde se fue el Señor Jesús? Ah, no, que se fue para tal lado. Cuando yo llego allá, uy, no, que el Señor Jesús ya se fue para otra ciudad. Ay, ¿cómo así que se fue para otra? Voy otra vez tras el Señor Jesús. Y cuando llego allá, ah, no, que se fue para otro lado. Ay, no, ¿y ahora yo qué hago? Pues corra para allá. Y muchas veces nuestras vidas están así, siguiendo al Señor Jesús, pero ¿cómo? De lejos, por lo que las demás personas nos dicen. Ah, Jesús está, sí, Él se fue para allá. Es algo que alguna indicación que le da a alguien más, ¿no? Que lo vio. Pero no porque nosotros verdaderamente tengamos la certeza de que Él esté allá. Entonces, pues eso es lo que la palabra del Señor nos muestra esta noche, y que escojamos siempre, 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 en todo momento, en todo lugar, por encima de familia, por encima de las cosas tal vez más importantes para nosotros, ¿no? Como lo puede ser la muerte de un papá, pero que escojamos siempre al Señor Jesús.